Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo Ateneo Bibliográfico del Servicio de Cirugía y Urología Pediátrica del Hospital de Buenos Aires, Italiano de Buenos Aires. En el día de hoy vamos a hablar de cirugía compasiva y su efecto en la prevención del estrés y el burnout. Para eso tenemos dos casos complementarios y un caso principal para comentar. Este es un Ateneo que va a estar coordinado por el doctor Moldes y como presentadoras van a estar la doctora Hietz, residente de quinto año, y quien les habla, la doctora Copari, residente de cuarto año. Bien, tenemos un primer artículo para comentar. Este está enfocado en lo que es la eficacia de los programas de entrenamiento, particularmente en la población, digámoslo, médicos y personal sanitario. Es una revisión sistemática y un metaanálisis que fue publicado en una revista, digamos, de psicología. Bien, ¿qué es la compasión, digamos, para poder partir desde este punto? Es la sensibilidad hacia el sufrimiento propio y de los demás junto con una motivación para poder intentar prevenirlo y aliviarlo. Es un tipo de respuesta que implica la activación de determinadas áreas del cerebro y circuitos neuronales específicos ya estudiados y ya conocidos, con liberación de determinados neurotransmisores también ya identificados, entre los que se destacan la oxitocina como algunos de los muchos, digamos, participantes. ¿Qué es lo que pasa particularmente en los profesionales de salud? Es que estamos expuestos a ciertos factores estresantes, como son las largas jornadas laborales, la escasez de personal, la carga de trabajo exigente y somos testigos del dolor y el sufrimiento ajenos que acompañan tanto a nuestros pacientes como a la familia de nuestros pacientes. ¿A qué nos lleva la exposición continua frente a todos estos factores estresantes? A la fatiga de compasión. Entonces, ¿cómo definimos la fatiga de compasión? Como el agotamiento físico, mental, espiritual que nos lleva al aislamiento emocional. Y esto, particularmente en nuestro trabajo, nos genera una disminución de la capacidad empática o compasiva y por lo tanto una baja calidad en la atención sanitaria, la comunicación y la relación médico-paciente. Entonces, la práctica de la compasión y la autocompasión se traduce en un aumento de la confianza en la comunicación y en el rendimiento dentro de un equipo multidisciplinario, y nos permite aumentar la resiliencia y por tanto la capacidad de poder adaptarse al estrés de forma positiva. Si aumenta la resiliencia entonces y nos permite adaptarnos al estrés, se deduce que en la práctica de la compasión y la autocompasión entonces disminuye el estrés excesivo y el desarrollo del burnout, sobre todo en la población, digamos, sanitaria. Esto, como les decía, fue una revisión sistemática y un metaanálisis que se realizó bajo las guías Prisma, en el cual se respondieron o plantearon como pregunta de investigación si el uso de un programa o una intervención basada en el desarrollo de la compasión es eficaz y eficiente para poder fomentar la misma dentro de los profesionales sanitarios. Plantearon la pregunta, digamos, con la regla PIO, en donde el objetivo, digamos, de la población fue, la población objetivo, quise decir, fueron los profesionales de la salud. El punto de la intervención fue poder practicar y poner en función intervenciones basadas en el cultivo y el desarrollo de la compasión y de la autocompasión, y el outcome o objetivo primario fue poder evaluar esto, ¿no? La eficiencia en la reducción de la fatiga de compasión y el aumento o el incremento en la autocompasión, la compasión y la sensación de satisfacción de compasión, que es el opuesto, digamos, de la fatiga de compasión. Bien, este es un estudio, digamos, que buscó reunir todos los estudios con estas intervenciones en un periodo de tiempo, desde diciembre del 2022 hasta junio del 2023, para poder hacer un primer filtro y ver qué estudios ingresaban, digamos. Utilizaron algunas de estas palabras que ven en pantalla, y las bases de datos utilizadas fueron PubMed, Cina, Psych, Web of Science y el Google Scholar como una búsqueda, digamos, aparte y de la bibliografía. ¿Qué criterios de elegibilidad como criterios de inclusión fueron tenidos en cuenta? Todos los artículos originales que fueran en idioma inglés y español y que estuvieran disponibles en texto completo. Que la población objetivo, como veíamos más atrás, fueran los profesionales de la salud, médicos, enfermeras u otros. Que las intervenciones estuvieran dirigidas al Claro, entrenamiento de la compasión, claro. que fueran, digamos, de estructura o de diseño cuasi experimental, con o sin un grupo control, con o sin aleatorización, y también estuvieran incluidos estudios clínicos o experimentales. Y por último, que dentro de las variables medidas en los estudios estuvieran la compasión, la fatiga por compasión o la autocompasión.
¿Qué artículos quedaron excluidos? Bueno, duplicados, reseñas, disertaciones, resúmenes, capítulos de libro, opiniones de expertos, monografías y tesis, y aquellos en los que la muestra y la evaluación de la población estuvieran compuestas solamente por individuos que tuvieran alguna morbilidad y no fuera la población objetivo, como mencionábamos antes. Partimos de un N de 1277 artículos desde un primer filtro y luego de ser filtrados, digamos, por la lectura del título, la lectura del abstract y finalmente por la lectura de todo el texto, se terminaron seleccionando 8 artículos con estudios cuasi experimentales para la revisión sistemática y estos 4 que fueron, digamos, llevados para el metaanálisis. De estos estudios que quedaron, digamos, seleccionados, eran provenientes de países como España, Estados Unidos, Australia e Irán. El tamaño muestral abarcaba desde 17 a 165 individuos en cada uno de ellos. La población objetivo fueron enfermeros, médicos que estaban en atención primaria o médicos en atención hospitales o ambas poblaciones. En la mayoría de estos trabajos se dividió, digamos, a la población en un grupo intervenido y un grupo control, y cada uno de los estudios aplicó un programa distinto para el desarrollo de la compasión que los vamos a nombrar más adelante. La duración de estos programas de intervención varió entre 4, 6, 8, inclusive hasta 12 semanas de participación. En relación a los programas para el desarrollo y la práctica de la compasión, actualmente hay varios programas descritos, como ven a la izquierda de la pantalla. En estos estudios se utilizaron algunos de ellos y cada uno variaba en la cantidad de sesiones, digamos, implicadas, la cantidad de tiempo por hora y por semana que le pedían a los participantes de dedicación, digamos, para algunas de estas prácticas y demás. Dentro de los resultados, entonces, luego de esta metaanálisis, se dedujo que las intervenciones basadas en el desarrollo de la compasión y la autocompasión lograron un incremento de estas cualidades en el grupo experimental respecto al grupo de control, y aún más importante, esto tuvo un efecto sostenido en el tiempo. Y en 4 de estos estudios que analizaron además la variable de la fatiga por compasión, se corroboró la disminución de este factor, así también como la disminución del burnout, también ambos estos factores que digamos, pudiendo ser mantenidos en el tiempo. ¿Cuáles son las limitaciones que le encuentran a este metaanálisis? Que en algunos de los estudios que han sido incluidos hay falta de grupo control, que hay una pobre aleatorización y seguimiento de las intervenciones, y esto tenía que ver con que en realidad pedían o solicitaban y partían de un acto voluntario de los participantes para poder destinar algo de su tiempo libre en la práctica de la intervención, que el tamaño muestral en algunos de los trabajos era pequeño y que la mayoría de los participantes fueron mujeres, y esto, digamos, dificulta en la extrapolación de los resultados para el género masculino. Y también falta homogeneidad en la selección de profesionales, que lo mismo dificulta la extrapolación, digamos, de los resultados, que concluye que los sistemas sanitarios deberían incorporar programas basados en el cultivo de la compasión y la autocompasión desde el pregrado para poder mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida futura de los profesionales sanitarios. Y otra cosa que agrega también es que no solamente debería incluirlos desde el pregrado, sino que una vez instalados en las instituciones, deberían también estar orientados a los directivos de las instituciones para poder promover un liderazgo más compasivo. Bien, pasando al segundo artículo complementario, en este caso trata de el rol que tiene la medicina o la atención compasiva en medicina y la calidad y digamos, los beneficios que tiene la misma para la calidad de vida de los pacientes y la calidad de atención también. Fue realizado en Orlando, Florida, y recibido y publicado en abril de 2023. Y los autores comienzan introduciendo un poco, siguiendo la línea del artículo anterior, el concepto de atención compasiva, que básicamente consiste en que el profesional tiene una comprensión emocional con las dolencias de los pacientes, junto con la elección de actuar con el interés de buscar aliviar sus preocupaciones, angustias, dolor o sufrimiento. Obviamente esto se ha visto y se ha demostrado en distintos estudios que mejora los resultados clínicos y a su vez tiene beneficios adicionales tales como una mejor comunicación, reducción del agotamiento del profesional, disminución del costo de atención y también de las demandas por mala praxis secundaria, digamos, a la buena atención. La compasión, se ha visto que, de todas maneras, este tipo de atención compasiva ha estado disminuyendo a lo largo de, digamos, el ejercicio de la vida profesional de los médicos, y solo el 48% de los profesionales tienen o proporcionan una atención compasiva que se considera eficaz. Y es por eso que el objetivo de esta revisión fue investigar y proporcionar evidencia sobre la aplicación de este tipo de atención compasiva y los efectos que tenía en los distintos aspectos en la atención médica.
Como materiales y métodos se hizo una búsqueda bibliográfica de distintos artículos y literatura que tenían que ver en la atención compasiva en medicina, en las distintas bases como las que mencionó Pili previamente. Se obtuvo un total de 24 estudios y se dividieron los resultados en distintas categorías o variables. Una de ellas era la educación médica, que como les dije previamente, sin dudas la compasión y la atención compasiva disminuye con el avance en la carrera y es por esto que se deberían hacer intervenciones dirigidas y repetidas a lo largo de la carrera para enseñar habilidades que puedan mejorar la atención empática. A su vez, la comunicación entre el paciente y el profesional se ha demostrado que una comunicación empática por parte del profesional reduce el dolor y la ansiedad del paciente y a su vez obviamente mejora las puntuaciones en cuanto a competencia médica que proveen los pacientes. En cuanto a los resultados clínicos, también se ha visto que la atención compasiva mejora mucho los resultados clínicos en sí y la salud física y mental, a su vez también asociado con, por ejemplo, la adherencia a la medicación y por esto disminuye la mortalidad por todas las causas. En cuanto a las características del profesional, si bien la compasión es un concepto universal, la expresión y la percepción del otro lado de este tipo de atención puede variar entre distintas culturas y grupos étnicos, y es por esto que propone también que haya intervenciones que mejoren la competencia cultural del personal sanitario para poder hacerlo, digamos, más individual. Después revisaron también un poco en cuanto a la telemedicina y la inteligencia artificial y vieron que si bien la inteligencia artificial mejora mucho la capacidad de los médicos para brindar una atención compasiva porque aumenta la eficiencia del tiempo de la consulta, los pacientes sí refirieron en numerosos estudios una menor empatía por parte del profesional durante los encuentros virtuales en la telemedicina. En cuanto a la fatiga por compasión, que es un concepto que mencionó Pili, sí los profesionales sanitarios refirieron baja satisfacción por compasión y agotamiento, sobre todo aquellos que están expuestos a traumas, a sufrimiento y a muerte. Y en cuanto al costo de la atención, sin duda se ha visto que si bien tener una mayor empatía por parte del profesional alarga un poco la consulta, el tiempo de consulta, y esto hace que sea tal vez no tan barato el costo, sí ha demostrado que mejora la calidad de vida de los pacientes, mejora las reinternaciones y disminuye también las demandas por mala praxis, entonces en este caso sí tiene un buen beneficio en cuanto al costo. Muy bien, entonces como discusión plantea a modo de resumen un poco lo que venimos hablando, que la atención compasiva mejora entonces los resultados clínicos y la satisfacción de nuestros pacientes, que la empatía y la compasión disminuyen a medida que pasan los años en el ejercicio de la profesión, pero que la idea y el objetivo es que se sigan estimulando con estos programas de desarrollo y que existe la necesidad de que haya un entrenamiento continuo en empatía más allá de la educación médica, científica, teórica, de grado o de posgrado. Y deja acá también los principios de la atención compasiva, que serían la amabilidad y la confianza en uno mismo, la voluntad de ser vulnerable, la voluntad de estar presente en el dolor, en lugar de evitar estas emociones negativas, la capacidad de vivir con la incertidumbre y la voluntad o la predisposición al error o equivocarse. Por lo tanto, concluye que la capacitación en empatía y las intervenciones en la autocompasión de los profesionales de salud entonces mejorarían la atención del paciente y su evolución clínica, reducen las tasas de agotamiento de estos profesionales y la fatiga por compasión y por lo tanto, y no menos importante, reduce el riesgo de los litigios por mala praxis. Bien, ahora sí pasando al artículo principal. El mismo trata sobre la eficacia que se ha visto en un equipo, en un grupo de residentes de cirugías de la aplicación de este programa Mindful Self-Compassion de manera online. Fue un estudio prospectivo que se publicó y se realizó en Corea en 2023. Comienzan los autores hablando del síndrome de burnout, que sin dudas es muy frecuente en la atención humana y en todo lo que es la atención, los profesionales sanitarios, y que particularmente se ve extendido en médicos que están en formación y que están en la primera línea de atención. Se relevaron algunos porcentajes a partir de una encuesta en Estados Unidos que vieron que estos profesionales tienen un 69% de agotamiento en general, un 57% de agotamiento emocional, un 50% de despersonalización y un 16% de reducción de lo que sería la realización personal. Sin dudas, este síndrome está vinculado a consecuencias negativas y que a su vez llevan a problemas físicos, psicológicos y laborales, y la prevención y el alivio del mismo es urgente en el campo médico.
Se conoce que hay un factor protector, como dijimos previamente, que es la resiliencia, que se define como la capacidad de un individuo para recuperarse rápidamente de situaciones adversas o estresantes, y a su vez, un recurso muy útil para mejorar la resiliencia es la autocompasión. La autocompasión lo que busca, como dijimos, es tratar las limitaciones y las deficiencias personales con calidez y con amabilidad, reconocer las experiencias humanas, incluso aquellas que tienen que ver con dolor, imperfecciones y dificultades, y tener sobre todo una conciencia clara y equilibrada de la experiencia de sufrimiento en el presente. Este programa, que habla de la autocompasión en comunidades de cuidados de la salud, es una versión abreviada del programa que les mencioné previamente y es muy útil como una intervención práctica de autocompasión. Y es por esto que el objetivo de estos autores y de este trabajo fue investigar la viabilidad y la eficacia de este programa para reducir la prevalencia del síndrome de burnout y mejorar la resiliencia en una muestra en particular de médicos cirujanos en formación. En cuanto a los materiales y métodos, los participantes seleccionados eran residentes de cirugía de un hospital académico terciario de Corea, cuyos criterios de inclusión eran estar empleado como estudiante de cirugía, residente o becario, no tener experiencia previa en meditación y no tener trastornos mentales conocidos, y el tamaño de muestra preferido deseado de los autores era de 20. Básicamente, el programa se llevó a cabo todos los jueves y viernes durante 6 semanas, entre septiembre y octubre de 2021. Cada sesión tenía 10 participantes y eran sesiones semanales online a través de Zoom durante 1 hora. La tasa de participación fue cercana al 90% y cada sesión tocaba, digamos, distintos temas que eran la autocompasión, la atención plena, la amabilidad y la fatiga. En cuanto a la forma de medir, digamos, los resultados, se tomaron en cuenta 3 tests, uno inicial previo a la realización de este curso, uno posterior, una semana luego de la finalización, y un segundo test posterior al mes de finalización del curso, y medían distintas variables que vamos a mencionar ahora. Una de ellas era el agotamiento, que se midió con una escala que se llama la escala de Maslach, que tenía en cuenta estas 3 subescalas: el agotamiento emocional, la despersonalización y la reducción de la realización personal. Una escala de autocompasión, que medía estas 5 subescalas: bondad hacia uno mismo, autocrítica, humanidad, aislamiento y atención plena. Una escala de satisfacción con la vida, una escala de depresión, ansiedad y estrés, y una de resiliencia que constaba de 27 ítems y tenía las subescalas control, positividad y sociabilidad. En total tuvieron 15 participantes finalmente que completaron, digamos, todas las sesiones. 11 eran residentes y 4 eran becarios, y fueron analizando variable por variable a ver cómo fueron modificándose a lo largo de los distintos tests. En cuanto al agotamiento y las 3 subescalas del mismo, como pueden ver en estos gráficos, hubo una disminución, por ejemplo, en la despersonalización. La mayoría de los sujetos habían tenido un 53% en el test inicial y bajaron a un 40% en el mes luego del curso. El agotamiento emocional por ahí no tuvo tanta respuesta, pero sí mejoró un poco, al menos en la semana posterior al curso, y sí subieron bastante los porcentajes en cuanto a la realización personal. En cuanto a la depresión, ansiedad y estrés, un 53% mostró alivio o mantenimiento al menos de los niveles y no aumento de ansiedad, y un 60% se aliviaron del estrés o mantuvieron sus niveles. Y en cuanto a la resiliencia, satisfacción con la vida en general y autocompasión, acá encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las 3 pruebas en algunas subescalas. Como discusión, entonces, este es el primer estudio que realmente dilucida la viabilidad y la eficacia de aplicar un programa como este de manera online para mejorar la resiliencia y disminuir los síntomas de agotamiento de médicos en formación. Y como vengo mencionando, los principales resultados tuvieron que ver con esto, que sin dudas las tasas de alto agotamiento emocional y despersonalización disminuyeron, acompañado de un aumento de la tasa de realización personal, disminuyeron los niveles de ansiedad y bajaron los niveles de estrés, y tuvieron diferencias significativas entre las puntuaciones de las distintas pruebas. Entonces, este programa aumentó las variables positivas como resiliencia o satisfacción y se vio que es particularmente útil para los médicos en formación que están experimentando sobre todo síntomas tempranos de agotamiento. Esto tiene que ver un poco con el hecho de que este programa ayuda a activar un sistema de protección que les da seguridad cuando recibe señales que son percibidas como amenazas psicológicas, y
les otorga o les enseña a tener esta actitud autocompasiva de ser amable, reconfortante y tolerante, llevando a que la tensión emocional, el agotamiento físico y la falta de afecto hacia uno mismo mejore. A su vez, estos cambios positivos en la actitud de los participantes se vio que condujeron a un estado mental más claro y a adoptar estrategias de autocuidado. Sin dudas, también hubo limitaciones. Por ejemplo, que no hubo cambios significativos, estadísticamente significativos, en algunas de las subescalas, como bondad hacia uno mismo y atención plena, que el tamaño de la muestra finalmente fue relativamente pequeño y al igual que la evaluación del seguimiento a largo plazo no fue más allá de un mes, así que lo consideran relativamente corto. Como conclusiones, entonces, los autores concluyen que la intervención online de este programa fue adecuada para reducir la ansiedad, el estrés y el agotamiento de los médicos de formación. También ayudó a mejorar la resiliencia, la autocompasión y la satisfacción con la vida, y es por esto que recomienda que se incluyan programas específicos de salud mental en la formación quirúrgica que mejoren el bienestar de los médicos en formación. Bien, dejamos a comentarios para el doctor Moldes. Bueno, buenos días a todos. Acá son las 5 de la mañana, así que por eso mi cara de recién despertado. Gracias Pili, gracias Renata por haber preparado estos artículos. Me parece que es algo súper interesante y distinto empezar a hablar de esto en el marco de lo que hacemos todos los días y me parece que es una buena oportunidad para empezar a cuidarnos un poco más nosotros y un poco más a nuestros pacientes de una manera diferente. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta o empezamos a charlar nosotros de qué se trata la compasión. Me parece que los tres artículos son interesantes porque van mostrando lo- le- eh, los aspectos de lo que le pasa al médico que aborda este concepto de la compasión y lo incorpora, que en realidad yo creo que todos lo tenemos incorporado, nada más que uno de esta manera lo hace quizás un poco más consciente y empieza a trabajar en eso, y cómo los pacientes perciben el cuidado compasivo de parte del médico. Entonces me parece que es interesante escuchar cómo abrir lo que hacemos a este concepto genera beneficios y ya hay mucha evidencia científica de los beneficios en los pacientes y en los mismos médicos. Em, Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta como para empezar a hablar. Yo puedo hacer una pregunta a Pili y a Renata. ¿Cuál es la diferencia entre la empatía y la compasión después de haber leído estos tres artículos? Sí, no necesitan saberla, No, pero no, no, ya sí, estoy pensando para como a profundizar un poco. la compasión sin dudas para mí de alguna manera engloba la empatía, porque para tener compasión por uno mismo o por el paciente o por quien sea, hay que empatizar y ponerse, digamos, en su lugar, tal vez. Entonces, Y yo hago esta pregunta porque cuando yo me empecé a meter un poco en este tema, para mí la compasión era otra cosa. Y la verdad es que sí, tenés razón. La compasión es la empatía, pero con acción. La empatía es, uno se siente empático con otro, pero no necesariamente implica hacer algo para tratar de ayudar al otro o de aliviar por lo que está pasando. La compasión es la empatía con acción. O sea, es decir, yo percibo el sufrimiento propio o el ajeno y hago algo para tratar de prevenirlo. Y entonces, desde ese punto de vista, me parece que todos nosotros somos compasivos, nada más que muchas veces no percibimos esa dimensión, porque nosotros nos dedicamos a aliviar el sufrimiento de nuestros pacientes y probablemente mucho más en nuestros pacientes que en nosotros mismos, y por eso todo el tema este de burnout y todo lo que muy bien describieron nosotros, no ustedes, ¿no? O sea, estamos mucho más enfocados hacia afuera que hacia adentro, y me parece que es interesante todo el planteo que hacen a nivel de los estudiantes, porque especialmente los cirujanos,
estamos entrenados a poner la cosa hacia afuera y con un objetivo muy claro en lograr resultados, pero sin percibir las emociones o lo que nos pasa a nosotros y lo que les pasa al paciente, ¿no? Entonces me parece que está que juntar la compasión y la cirugía es un desafío y que la verdad que si uno se pone a buscar prácticamente no hay nada escrito en toda la búsqueda que hicimos nosotros acá en eso, encontramos solamente dos artículos de compasión y cirugía. Sí hay mucho de compasión y, y salud mental, y de compasión y pacientes oncológicos, compasión y enfermería, pero prácticamente nada escrito sobre los cirujanos, ¿no? Y como bien dijeron ustedes, los cirujanos estamos expuestos fuertemente a múltiples situaciones que nos desafían y nos comprometen de muchos lados distintos. Entonces, el entrenamiento en compasión aparece como un muy buen antídoto para para mantenerse conectado con uno y con lo que hacemos todos los días, que es sumamente importante. Buen día, Juan. ¿Ahí se escucha? Perfectamente. ¿Qué hace Joaco? Bueno, gracias por traer el tema y yo, ya que preguntás si había alguna pregunta, te quería consultar un poco esto que decís, partiendo de la base de eso, que decís que todos los médicos tienen, digamos, un grado de compasión y creo que por eso también hacen esto. Eh, ¿Se trata de una práctica arreglada, estructurada o es una cualidad del médico que, no sé, se le aportan determinadas herramientas y él las puede aplicar como y cuando quiera, o es algo que el paciente sabe que está entrando a un consultorio donde va a practicar digamos, este tipo de, mm, de consulta, digamos, englobada por esta forma de abarcar al paciente o mismo en la cirugía, cómo, digamos, eso todavía no me queda bien claro si es como que el cirujano, el médico, hizo, digamos, algo de conocimiento acerca de todo esto, o dice, bueno, vamos a empezar esta consulta y es algo más estructurado. Gracias, Joaco. Por esa pregunta creo que podemos hablar 3 horas seguidas. Creo que engloba todo lo que implica aplicar la compasión en todo lo que hacemos. La compasión es inherente al ser humano, no es que nosotros somos más o menos compasivos. El problema es que de a poco uno se va alejando de ese concepto, o sea, pero definitivamente yo estoy convencido que lo que nosotros hacemos es sumamente compasivo, pero creo que muchas veces no somos conscientes de eso. Entonces, actuar compasivamente en lo que hacemos diariamente implica tomar conciencia de eso y tratar de conectarse con esa dimensión y aplicarlo en lo que haces todo el día, todos los días. Entonces, yendo puntualmente a cómo se desarrolla la compasión, ahí las chicas mostraron, hay programas de entrenamiento en compasión que están basados en mindfulness, o sea, es con meditación. Y el rol del mindfulness y la meditación con esto tiene que ver con estar presentes. Si vos no estás presente y no entendés lo que te pasa, no te metes con, con tus emociones y tus pensamientos y, y- y te ubicás bien en el presente, no podés conectarte y cultivar la compasión. Entonces, cómo se lleva a cabo esto en el día a día y en la cirugía. Y eso es un poco lo que nosotros fuimos descubriendo acá y estamos haciendo. Esto se puede entrenar en forma individual y hay cursos de compasión eh, donde en general son cursos ya armados de 6 u 8 semanas, en general son de 8 semanas y se practica y se medita, pero también se profundiza en los conceptos de la compasión y se hacen prácticas. Y la verdad que son sumamente interesantes
para cualquier persona, no solamente para los médicos. Eh, Nosotros acá hicimos un programa de entrenamiento en compasión específicamente para cirujanos, y lo hicimos de 6 semanas, pero mezclamos eh, todos los conceptos de la compasión, pero llevados a lo que hacemos nosotros todos los días. Específicamente tratando de relacionar con cómo vemos nuestros pacientes, cuáles son los momentos en que nosotros podemos hacer más visible este trato compasivo, primero con nosotros y después con nuestros pacientes. Eh, y lo otro que hicimos, creamos la pausa compasiva, que eh, va a salir publicado un artículo que ya está aceptado en el Journal of Pediatric Urology de lo que es la pausa compasiva, en donde en quirófano, después de hacer el time out, paramos el quirófano y hacemos una pausa como de seguridad, pero una pausa compasiva en donde el cirujano principal eh, invita a todos los que están ahí y es verbal esto, como no es una meditación, pero es como poner a todo el mundo en este, me sale el mood, en la conciencia compasiva de ese momento. Y entonces eh, definimos que la compasión tiene características muy claras en cuanto a. Definimos las 4 Cs de la pausa compasiva. La primera es estar presentes en ese momento. La segunda tiene que ver con estar comprometidos con el propósito de estar ahí con el paciente, eh, tratando de aliviar el sufrimiento. La tercera es el coraje y el valor que cada uno de nosotros tiene para estar presentes en ese momento y tomar decisiones. Y la cuarta C es la importancia de estar ahí presentes como equipo, con el conocimiento y la sabiduría para llevar a cabo una cirugía. Entonces, la pausa compasiva habla de eso durante 1 o 2 minutos y todo el mundo escucha y todo el mundo participa en eso. Y eso definitivamente, en nuestra experiencia, cambia el setting de una cirugía. Es como que estamos todos presentes de una manera distinta y entendiendo la importancia de estar completamente enfocados no en el resultado de la cirugía, por supuesto eso sí, pero también enfocado que lo que tenés adelante es un paciente que sufre y que tu rol en ese momento es conectar con tu sufrimiento y el sufrimiento del paciente y hacer lo mejor posible como individuo y como equipo para tratar de ayudar a ese paciente. Y la verdad, eso es poner en práctica la compasión en nuestros quirófanos. Y la verdad que es sumamente impresionante lo que genera en el equipo quirúrgico. Y también se empezó a hacer, eso lo creamos nosotros con PJ, eh, lo pusimos en práctica y lo que pasó en los quirófanos fue primero muy emocionante porque, porque conecta a todos con algo que nadie conoce y es como que em, conecta a todos con la importancia del momento quirúrgico. Y a mí me gusta decir la palabra, conecta con lo sagrado de lo que implica operar un paciente, que muchas veces entramos distraídos y desconectados a nuestra cirugía, hablando por el teléfono, lo dejás, estás preocupado con el paciente de la guardia. Y que Mauricio te llamó y entonces que la endoscopía y así largas una cirugía. O sea, presencia y conciencia de lo que estás haciendo, muy poca. Más allá de que en general los resultados son buenos, afortunadamente. Pero esto es una invitación a parar con todo eso, salir de todo del ruido de tu cabeza y conectarte con la importancia de poner toda tu atención, tu conocimiento, tu coraje para ayudar a ese paciente. Y eso lo estamos haciendo con la pausa compasiva. Eh, Así que, y lo otro que les iba a contar es que algunos cirujanos adultos lo empezaron a hacer con los pacientes despiertos, justo con el paciente ya en la camilla, y en el momento antes de ser anestesiado, y, y en la pausa compasiva incluye al paciente y le hablan al paciente y el paciente escucha, con lo cual transforma la experiencia del paciente en un momento de tremenda vulnerabilidad
en algo sumamente compasivo. El paciente se siente seguro, se siente escuchado, se siente entendido en ese momento. Así que si me preguntabas cómo llevar la compasión a la cirugía, este es el método que nosotros estamos proponiendo y realmente está cambiando mucho de lo que pasa en los quirófanos. Ahora, el entrenamiento en la compasión para el día a día tiene que ver con estos programas, pero tiene que ver principalmente con que uno busque esa, esa conexión eh, y esa emoción, ese sentimiento y esa conciencia en uno y automáticamente uno lo va aplicando con sus pacientes y con su equipo y con la gente que lo rodea. O sea, esto no es solamente para los pacientes, ¿no? No sé si fui explícito. Sí, sí, gracias. Hay dos manos levantadas, ¿no? Que está Edurne y el doctor Figueroa. Hola, Hola, ¿me Edu, escuchan? ¿qué haces? Estoy acá manejando, así que estoy yendo al hospital. Saco la cámara, sí, mejor. Juan, ¿cómo estás? Gracias, Edu. PJ, y te veo. Les mando un beso grande. Bueno, yo había escuchado esta charla, sabes que para mí está buenísimo hablar de esto porque es un tema que hace ruido y genera controversias, porque para los que hacemos cirugía es como que estuvimos siempre del lado opuesto, ¿no? A la compasión, tanto a la autocompasión como como la compasión de los pacientes. Tengo dos preguntas o dos consultas para hacerte, Juan. Em, la pausa de la compasión, a lo mejor a los que están acá como becarios y residentes, vos siempre hacías una pausa. Yo me acuerdo que vos estabas en situación en quirófano y vos decías, para, y todos nos miramos diciendo, ¿qué está haciendo Juan Moldes? Y vos tenés la costumbre de la meditación. Entonces, ¿esa pausa va dirigida por alguien o es una pausa que de pronto se pausa el quirófano o alguien la guía? ¿Me entendés? Esa es una consulta que tengo, una pregunta, porque yo empiezo a meditar y a veces me cuesta un montón, entonces creo que hay alguien que me tiene que guiar en la meditación. Entonces eso es una pregunta que quiero hacer, es ¿cómo se hace esa pausa? Y segundo, si conocen, Juan o PJ, programas de compasión que se esté llevando a cabo en hospitales de Estados Unidos, en posgrado, ¿no? En todo lo que es el área de residencias y becas o fellow, como se llama allá. Nosotros tenemos hace mucho tiempo un programa de bienestar que empezamos a darlo después de la pandemia, y bienestar se habla y ya es como que ya está instalado en lo que es la formación de posgrado en residencias y becas, pero la compasión va más allá del bienestar, ¿no? La compasión habla y se trabajan con otras herramientas. No sé si eso hay allá en Estados Unidos o lo empezaron a trabajar ustedes porque obviamente es parte de lo que sienten ustedes. Bueno, Edu, gracias por las preguntas. Em, lo de la pausa quirúrgica lo diseñamos, la palabra diseño es como muy dura, pero la idea de la pausa quirúrgica surge efectivamente de lo que yo hacía allá en el italiano, en donde yo me tomaba ese momento previo y especialmente yo lo empezaba cuando me empezaba a, a lavar las manos, que ahí con el cepillito, y entonces ahí es donde yo me empezaba a enfocar en, en, en la importancia de estar conectado y en todo lo que recién conté. Y entonces, el- allá realmente no puedo entender por qué no pude desarrollar lo que pude desarrollar acá y es abrir este tema, pero bueno, sucedió acá. Y entonces la pausa es una pausa verbal que
En este caso lo hace el cirujano principal, en donde hacemos el time out y justo antes de hacer la incisión, decimos, bueno, ahora vamos a hacer la pausa quirúrgica y pasamos por las 4 Cs. Y las 4 C, que son en inglés, Conscious Awareness, Commitment to Purpose, Courage y Caring Connection. Entonces pasamos a través de esas 4 Cs y todos escuchan y todos están en silencio. O sea, es como las pausas y el time out. El time out. Y ahora hicimos esta publicación que va a salir probablemente en el próximo journal, justamente para darle una estructura y que no sea una pausa en donde cada uno hable de lo que quiera, más o menos que contenga estos principios de la compasión. Y por supuesto cada uno le pone lo personal, pero con esas 4 bases. Y dura 1 minuto y medio, no dura más que eso. Pero la verdad es que respiramos, empezamos la pausa compasiva, todos escuchamos, respiramos otra vez y largamos con la cirugía. Y para eso no es que tenés que tener entrenamiento en compasión o en meditación, porque hay mucha gente que no le interesa profundizar por ese lado y está perfecto. Lo importante es traer ese momento de conciencia justo antes de empezar una cirugía, con todo lo que implica para el paciente ese momento, para la familia e incluso para nosotros, pero que muchas veces no nos damos cuenta. Después decías lo de la meditación y cuánto te cuesta, y por supuesto la meditación es un camino que, insisto, no necesariamente está atado a la pausa, porque si no parece que si no haces meditación la pausa compasiva no la puedes hacer, y la verdad es que la pausa compasiva la puede hacer cualquiera. Pero sin duda, si uno tiene entrenamiento en meditación y compasión, a mí es lo que me pasa, es que la pausa es como más profunda, ¿no? Es como más plantada. Pero la idea es abrirla y mostrarla para que todo el mundo pueda conectar con eso y especialmente en una cirugía, que empieza y termina, digamos. En el consultorio es como más difícil porque es un paciente atrás del otro, pero si uno puede estar con esa conciencia y definitivamente el trato es distinto. Y lo último de los programas de compasión, la verdad es que no encontramos programas de compasión así definidos en los sistemas y nuestra experiencia de haber hecho el curso con nuestros residentes acá es que vos podés proponer un programa, pero la verdad es que si el que está enfrente no está buscando eso, no se conecta con eso y, y no hay interés y no... Entonces es muy difícil implementar un programa de esto, como diciendo, dentro de la currícula, porque el que está enfrente, si no está en esa búsqueda y no le interesa la meditación, no, o sea, si uno solamente trabajara con los que dicen sí, yo quiero, es una cosa. Ahora, si vos decís yo en segundo año de facultad, los pongo a todos a meditar y probablemente la adherencia y la incorporación de todo eso es muy baja. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros allá en el italiano cuando hicimos el entrenamiento también en mindfulness? Es exactamente lo mismo. Entonces, mi experiencia con eso es muy difícil implementar esto. Uno debería poder ofrecerlo y, y trabajar con los que les interesa. Pero para los otros que no les interesa, por lo menos está el concepto y particularmente lo de la pausa compasiva también. Hay gente que se engancha más y hay gente que se engancha menos, pero todos empiezan a escuchar la importancia de esta dimensión conectada con lo que hacemos nosotros, ¿no? Específicamente. ¿Puedo Sí, complementar con algo? sí, dale. Espera, PJ, que ya el programa de bienestar, Juan, es lo que vos decís, no es para todos, sino también para el que realmente lo necesita. Entonces me parece también una gran herramienta, algo así también, no para implementarlo como un programa en formación, sino para tenerlo eh, y el que lo necesita poder darlo. Pero iba para ahí. Dale, PJ. Em, Qué bueno verte, Durne, con ese velo de novia que se te ve. Oye, yo solo quiero decir que tengo el honor de ver cómo Juan Manuel ha desarrollado y ha logrado desarrollar esto.
y hoy día tenemos gente conectada en un tema que hace tal vez un año habría sido, se pegó un tiro. La capacidad de Juan Manuel de tener conciencia de lo que está haciendo, claramente Edurne, gente como nosotros normales no la tenemos, pero la pausa la hace hasta el residente. O sea, no tiene que ser, y de hecho cuando operan conmigo, yo pido que la haga el residente para poder expandir el concepto y que no sea algo que es solo de algunos. Y al igual que la pausa de seguridad, hay ciertas cosas que estamos tratando de hacer, y ahí está el paper que mencionó Juan Manuel, cosas que tengan cierta estructura. Ahora, tenemos una conversación filosófica en relación a este curso que hicimos, en que si esto debería ser para todos, parte del currículum, o para los que buscan. Y mi discusión filosófica es que hay veces que uno no sabe qué está buscando hasta que se lo muestran. Y ahí es donde yo creo que tiene que ser a lo mejor obligatorio para todos, como a mí me pasaron microbiología y me aburría hasta el fondo, pero lo pasé y entiendo de qué se trata. Y hay otros que fueron microbiólogos. Entonces, me parece que hay una oportunidad ahí que podemos expandirla, no solo en abrir la discusión como en este caso, sino tal vez en tener módulos que hagan que tengamos más conciencia y seamos más compasivos. Eh, Esto está partiendo como loco. Acabo de ver en una publicación en LinkedIn de Jorge Quintero que está hablando de cómo hacer una pausa una pausa compasiva en el policlínico, que es un concepto que habíamos estado hablando, y él propone una técnica. O sea, ya está agarrando vuelo de alguna manera que nos parece que es bastante motivante. Así que eso, Edurne. Gusto verte. Gracias, nene. Te mando un beso. Mauricio Figueroa, tenés ahí una mano levantada. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. No pude ir a la CIUP el año pasado y enviaron unas fotografías de una conferencia de Juan donde decía cirugía con compasión y yo dije, pero ¿qué es esto? Es la primera vez que escuchaba el término, leía el término. Mm, Reconozco que no me fui a buscar, no tuve tiempo, lo dejé pasar, pero siempre me quedó la idea, ¿qué será eso? Ahora que PJ va a venir al Congreso colombiano ahora en abril, al organizador le propuse que comentara esto, pero pues PJ nos dijo que el plan o la idea era de Juan, entonces que teníamos era que invitar a Juan a hablar sobre este tema. Y de verdad los felicito porque la realidad es que uno lee, por ejemplo, los libros de Atul Gawande, en el que en complicaciones habla del burnout, por qué se nos complican más los pacientes. En el libro Ser Mortal habla algo sobre estas cosas, pero no se había conectado algo así. Y esa es la primera pregunta para Juan. En lo que has leído, ¿cómo pudieron conectar esto del burnout con la compasión? Porque uno lo que ve igual en cada uno de nosotros es que el exceso de trabajo, las dificultades, las cirugías difíciles, las complicaciones nos van quemando y hay algunos que tal vez de alguna manera, como lo mostraban las chicas en los artículos, la parte de las creencias, la etnia, tal vez la religión, la meditación, hace que algunos podamos responder de una manera y otros puedan responder de otra. Y la siguiente pregunta, Juan, además de esto de cómo ves cómo se conectó eso del burnout con compasión, es si esa pausa compasiva que estás implementando y que en adultos se hizo con el paciente despierto, cuando entra al quirófano la mamá con el niño, puede hacerse esa pausa en presencia de la mamá en ese momento. Tal vez pueda ser un poco fuerte para el niño, pero tal vez la mamá pueda tener esos mismos sentimientos que el adulto que está ahí acostado está desarrollando. Y no puedo dejar de invitarlo, Juan, al escenario de nosotros, que es un escenario virtual, el último miércoles de cada mes, acá en la Universidad del Valle, sea marzo, abril, cuando tú digas, porque yo sí quiero mostrar esta súper idea, me parece fantástica, porque en verdad la falta de humanismo, esa situación mecánica, vengo a operar
y la cirugía me sale perfecta, pero porque es que ya la hago mecánicamente, pero no porque me involucre y me comprometa como estás proponiéndolo en esa pausa compasiva. De verdad, muchas gracias. Saludos, PJ, y nos veremos acá en Cartagena. Buen día. Bueno, Mauricio, gracias por tus palabras y tus comentarios. Por supuesto, acepto la invitación, así que cuando quieras me hablas y lo hacemos. Empiezo por lo que preguntaste en pediatría. Y la verdad es que la pausa, empezamos a hacer la pausa compasiva creo que hace unos 4 o 5 meses y se ha ido desarrollando. Entonces, pasamos de la primer pausa verbal, eh, que te aseguro estaba sumamente nervioso en el momento de hacerlo, porque dije, acá es como salto al vacío, digo, ¿qué va a pensar esta gente? Y ahí la verdad es que el apoyo de PJ fue crucial. Decir, bueno, dale, animate. Dije, bueno, dale, primera pausa, hasta cómo es la pausa ahora. Se ha ido desarrollando y la hemos ido viendo y adaptando. Y claramente hoy, ya con estas 4C definidas, tiene una estructura mucho más potente. Y después pasó la, cómo aplicamos esa pausa en adultos, que fue diferente, y después pasó cómo hacemos esto con las familias. Entonces lo que estamos empezando a hacer, acá en este hospital, los padres no entran a quirófano hasta la sala, pero sí están en la sala prequirúrgica, y entonces la estamos empezando a hacer en la sala prequirúrgica antes de que los padres se separen del niño. Pero le estamos encontrando la vuelta porque tampoco es tan fácil hacerla como con el paciente dormido, que es el propio paciente. Entonces, pero ya la estamos haciendo y la repercusión también es muy buena porque los padres se emocionan mucho y ven una dimensión en el cirujano que hasta ese momento no habían visto. Entonces, que vos les cuentes a los pacientes que vos tenés esta mirada, que todo el equipo quirúrgico hace esta pausa compasiva en el momento y le explicás la profundidad de la pausa compasiva y de alguna manera los participás en eso, a ellos también los posiciona en otro lado. La sensación, la seguridad, la confianza, que son todas cosas positivas lo que genera. Y yendo a la pregunta del burnout y cómo se conecta con la compasión, esa no es una investigación nuestra, esa investigación ya está hecha, está demostrada, y hay bastante, insisto, bibliografía de cómo la meditación y la compasión, y el entrenamiento en compasión, porque esto es eh, lo que yo decía al principio, la compasión es inherente al ser humano. Lo vamos olvidando a medida que nos empezamos a meter en la vorágine de lo cotidiano, y entonces el entrenamiento en compasión se trata de recordar y reconectarse conscientemente con esa dimensión que ya tenemos desde que nacemos. Un niño es compasivo automáticamente. O sea, eso está en el ser humano. Entonces, ya está demostrado, insisto, que el entrenamiento en compasión es una herramienta que te protege sobre el burnout. Entonces, definitivamente, eh, esa es la conexión con el burnout, pero con muchas otras cosas más, ¿no? Y no quiero dejar de decir que el último artículo hablaba del entrenamiento en autocompasión. La compasión tiene 3 direcciones. Es uno con uno, que es la autocompasión, es uno con el otro y es del otro con uno también. O sea, uno debe poder estar abierto a recibir compasión del otro. Entonces, la autocompasión trabaja sobre el burnout, pero no, la propuesta es mucho más amplia que la autocompasión. Es con el otro y desde el otro también. Entonces, la propuesta de entrenamiento en compasión que nosotros hicimos acá fue entrenar toda la compasión completa, y la pausa quirúrgica es una buena muestra de las 3 direcciones, porque te ubica a vos como individuo en ese momento, al equipo como individuo en ese momento y también al paciente. Entonces estás compasivo con vos, compasivo y con el otro también. Entonces, importante tener ese concepto, porque si no uno se queda uno con uno, por supuesto va a mejorar hacia afuera, pero también tiene que entender
que no solamente es la compasión con el paciente, es con uno, con el otro y recibir del otro. Muchas gracias, Juan. Muy lindo esto. Muy bien. Gracias, Mauricio. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? En cuanto, en cuanto se publique el artículo este que describe bien las 4 CI que PJ subió, eh, se los paso a todos para que lo lean y podemos profundizar también. Muchas Hola, gracias. buenos días, doctor Moldes. Un gusto verlo, gracias por traer el tema. A mí me gustaría recomendar algo que me recomendaron en el curso de Mindfulness, que me pareció que fue fantástico, algo que se realizó en el hospital, y se llama Sé amable contigo mismo, de Christian Neff. Y la verdad que habla de la autocompasión, pero me parece que es, por lo menos que yo no conocía del tema, fue maravilloso para entender el aspecto de la compasión desde lo personal y después también para poder aplicarlo, entenderlo en todos los aspectos, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida. Así que nada, me gustaría si alguien, como acá yo estuve buscando, pero no hay muchos cursos ni nada, es una manera de abordar el tema muy agradable, fácil de entender y con una lectura es una mujer de Estados Unidos que se dedica exclusivamente a eso, así que se llama Sé amable contigo mismo. Muchas gracias por el tema. Gracias, Raquel. Neff es uno de los referentes en mindfulness en el mundo. Hay como 3 o 4 escuelas, una es de ella, y coincido que es una buena manera de empezar, pero rescato en eso lo que vos decís. Es importante que uno esté buscando para conectarse con eso, pero los que no estén buscando también, está bueno que escuchen. Y yendo también a lo que dijo PJ, hizo mención a eso, la importancia de que por lo menos nuestros estudiantes en medicina empiecen a escuchar esto, el impacto que tiene eso hacia adelante y también sobre nuestros residentes, que empiecen a escuchar esto, lo vemos como algo expansivo a futuro, maravilloso. Entonces creo que vale la pena profundizar en la formación de los médicos y en los residentes, por lo menos que escuchen, que sepan que esto existe y que en el momento que les toque conectar con esa conciencia, ya sepan que existe y no empiecen a buscar de un camino de cero, ¿no? Bueno, creo que ya son las 6 de la mañana acá, las 8 allá. Sí, tal cual. Creo que no hay preguntas en el chat tampoco. Dale. Así que Solo bueno. dejar los invitados que cuando quieran nos vienen a ver. El clima hoy día no es lo mejor, pero está mejor que antes. Estoy seguro que pueden hacer la práctica aquí de la pausa compasiva en pabellón con nosotros en inglés con el doctor Juan Manuel Moldes. Dale. Gracias, querido. Bueno, gracias a todos. Un placer reencontrarlos acá y siempre presentes. Gracias, Abrazo. buen día, buen fin de semana. Hasta Fin de luego. No, semana. gracias.